Pregunta uno, pregunta sencilla, dice. Un estudiante prepara una solución acuosa pura a 25 grados, se mide la concentración de iones hidronio y se encuentra que es igual a la de iones hidroxilo. ¿Cuál es el pH de esta solución? ¿Qué clave dan, chicos? A ver, escríbanla por el chat, por favor, porque si todos activan su micro, casi se va a hacer. Ok, la clave C. Muy bien, sencilla la pregunta, ¿no? Esa está sencilla. Siguiente, un paciente con vómitos prolongados presenta alcalosis metabólica. ¿Cuál de los siguientes sistemas tampón es el principal responsable de amortiguar cambios de pH en el plasma? La D. Muy bien. También pregunta sencilla. Dice, un investigador estudia un tampón compuesto por un ácido débil y su base conjugada. ¿Cuál es la principal característica de este sistema? La C. Muy bien, la C. Ya. Pregunta 4. Un paciente presenta hipocalcemia severa. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más probable? Ya. Esta partecita exclusivamente no la hemos visto en el repaso, pero está dentro de los temas que le van a tomar en sus diapositivas. Ok, B. Ajá, muy bien. Hipocalcemia. Cuando ustedes les hablen acerca de alteraciones de calcio, piensen en alteraciones neuromusculares. Una de ellas, la tetania, por ejemplo. Bradicardia no tiene que ver, hipotermia tampoco, hipoglucemia menos. ¿Ok? Tetania, muy bien, chicos. Siguiente pregunta, esta es para analizar un poco más. Un hombre de 65 años acude a emergencia por confusión y debilidad progresiva. Refiere vómitos persistentes desde hace 3 días. En el examen físico presenta deshidratación leve. Los laboratorios muestran pH 7,55, bicarbonato elevado y presión arterial de CO2 ligeramente aumentado. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico principal que explica la compensación observada? A ver, hay dos claves. Quiero que por lo menos respondan tres para ver qué clave están dando ustedes. Ya, acá creo que hay más dudas. Han dado tres claves distintas todos. Ya, ok. Bien, acá chicos la clave es la A. Y vamos a ver por qué. Ok, ya vamos a analizarlo. Nos dice la pregunta. Acá creo que sí es un poquito, o sea, es un poquito más allá de lo que les he explicado. Primero, nos dice pH, 7,55. ¿Cuánto es el valor normal de pH? No lo puse en la diapo, pero bueno, asumo que ustedes sí lo saben. Es un valor clásico que deben de saber. El pH de la sangre, ojo. pH sanguíneo, obviamente. De sangre arterial. 7 nomás, no, es 7 punto y tantos. ¿Lo saben? 7,35. Bueno, ya, ajá. El valor redondeado es 7,4. ¿Ok? El valor redondeado es 7,4. Pero en sí va de 7. Ahí voy a demorar acá. 7,35 a 7,45. En promedio, 7,4. ¿Ok? Este paciente nos dice que tiene 7,55, o sea, está más acá. ¿Qué significa eso? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis, muy bien. Ujú. Alcalosis. Tiene alcalosis. Ay, no sé por qué sale así mi esto ya, pero es alcalosis. Ok. La alcalosis puede ser de dos tipos. Puede ser
o metabólica o respiratoria. A ver, el pH está incrementado, ¿ok? Si el pH está incrementado, recuerden que la regulación del pH se da por bicarbonato entre CO2. A grandes rasgos, ya no voy a poner lo demás. Si el pH se encuentra aumentado, significa que lo que ha aumentado o es el bicarbonato o ha disminuido el CO2. ¿Qué nos está diciendo la pregunta? Tenemos bicarbonato elevado y CO2 también aumentado. Entonces, vamos a poner acá los datos. Nuestro bicarbonato o está elevado o el CO2 está disminuido. ¿Cuál es el caso? En el caso que nos dice que está elevado, bueno, ¿qué coincide de este caso? ¿Que el bicarbonato está elevado o que el CO2 está disminuido? ¿Qué es lo que coincide? Bicarbonato elevado, muy bien. Entonces, mi causa principal es una alcalosis metabólica. ¿Ok? Mi causa principal es una alcalosis metabólica. Pero ahora, nos detenemos ahí. Si la pregunta hubiera sido más sencilla, nos hubiera dicho qué tipo de alteración tiene. Vea, alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque tiene el carbonato elevado, ha habido deshidratación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Ahora, sin embargo, la pregunta nos dice, ¿cuál es el mecanismo fisiológico principal que explica la compensación observada? Entonces, acá no nos están preguntando por lo que tiene, bueno, lo que tuvo en un primer momento, sino nos preguntan por la compensación. En sus diapositivas no les han puesto, me parece, pero sí, sí es importante que lo sepan esto. Nuestro cuerpo es sabio. Cuando ve una alteración, trata de compensarlo. Y esto sí seguramente les habrán dicho. Cuando tenemos una alteración a nivel de pH, ¿qué es lo primero que se activa para compensarlo? ¿Qué es lo que actúa más rápido para compensar? ¿El pulmón o el riñón? Repito, cuando tenemos una alteración de pH, sabemos que el pH puede ser modificado por el bicarbonato que lo metaboliza el riñón o el CO2 que lo metaboliza el pulmón. Cuando tenemos una alteración de pH, nuestro cuerpo trata de compensarlo. Y al compensarlo, ¿qué más rápido o qué órgano trabaja a las horas nada más de esa alteración? ¿El pulmón o el riñón? El riñón. Es el pulmón, chicos. ¿Ok? El pulmón es el que actúa en una primera instancia. Después de horas, días, si la alteración no se resuelve, el riñón es el que empieza a trabajar para, digamos, para solucionar el problema. Pero en una primera instancia es el pulmón. Muy bien. ¿Ok? Entonces, la compensación debería ser a nivel pulmonar. ¿Ok? Justamente nos dicen, el CO2 está ligeramente aumentado. Y es lo que no coincidía en un primer momento, porque en una alcalosis deberíamos encontrar el CO2 disminuido. Pero nos dicen que el CO2 está aumentado. Entonces nos estamos dando cuenta que hay una compensación a nivel pulmonar por el CO2. Ahora, si mi pH mi pH está elevado, yo quiero bajarlo a un nivel normal. Y si yo lo quiero bajar, ¿qué tengo que hacer con el CO2? El CO2 lo debo de aumentar, ¿ok? El CO2 lo debo de aumentar, ¿ok? Y para yo aumentar el CO2, a nivel pulmonar, debo de retener el CO2 más en mi cuerpo. ¿Y cómo yo retengo el CO2 en mi cuerpo? Disminuyendo la frecuencia ventilatoria o la frecuencia respiratoria. Si yo disminuyo o respiro menos veces por minuto, así, estoy reteniendo el CO2 en mi cuerpo y eso hace que disminuya el pH.
¿Ok? Si por el contrario yo respiro más veces por minuto, es decir, estoy expulsando más CO2 y eso ocasionaría una subida de pH. ¿Ok? Entonces, la clave acá es que aumenta el CO2. ¿Y cómo aumenta el CO2? Por un mecanismo respiratorio que hace que disminuya la ventilación alveolar para poder así retener el CO2 más en mi cuerpo. Analicemos las otras claves igual. Nos dice aumento de la excreción renal de hidrogeniones. En este caso, no podría ser la clave. ¿Por qué? Porque el bicarbonato ya se encuentra elevado por la alteración inicial, que era la alcalosis metabólica. Disminución de la reabsorción de bicarbonato. Va relacionado con el punto anterior. Tampoco. Activación del sistema tampón fosfato. Bueno, no tiene nada que ver acá. ¿Ok? Nuestra clave es la A, disminución de la ventilación alveolar. ¿Se comprendió el análisis que hemos hecho a esta pregunta? Sí, muy bien. Ok. Si ustedes les preguntan solo hasta acá, si solo ustedes les preguntan solo hasta acá, bueno, pues alcalosis metabólica. Pero acá la pregunta fue más allá. Les han preguntado por una compensación. Y me alegro que hayan entendido este análisis. ¿Ok? Ustedes deben analizarlo de manera similar. Ok, ya. Si no hay preguntas, continuamos. Un estudiante analiza una solución acuosa con una concentración de protones de 4 por 10 a la menos 8 similar al plasma normal. ¿Cuál es el pH más aproximado de esta solución? A ver, ¿qué clave me darían ahí? Si tienen calculadora, saquen su calculadora. Ok, me dicen la C. Nadie más se anima a dar su clave. C. Ok, muy bien. La clave es la C. Acá lo único que tenían que hacer era esto, ¿no? Menos logaritmo de 4 por 10 a la menos 8. Vamos a ponerlo así. Ay, un ratito, un ratito. He reducido acá. 10 a la menos 8. Vamos a ponerlo así ya. Tienen que hacer esto nada más en su calculadora, en su celular, en Google. Y les iba a dar 7.4. ¿Ok? Siguiente pregunta, a ver, similar. Esta es más sencilla. Esto es más sencilla que la que habíamos visto hace un rato. Paciente de 17 años se presenta a urgencias quejándose de una sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y algo de hormigueo en los dedos y alrededor de la boca. No tiene antecedentes médicos importantes y no está tomando ningún medicamento con regularidad. Se realiza un AGA al paciente que actualmente no está recibiendo oxigenoterapia y se realiza un análisis de gases arteriales que revela lo siguiente. Presión de oxígeno 105, pH 7.49, presión de CO2 27, y acá les dan el valor normal, y bicarbonato 24, y acá les dan el valor normal. ¿Qué alteración tiene? Es sencilla esta pregunta. Tiene más texto que pregunta, creo. ¿Qué alteración tiene? Ya saben qué primer paso deben de saber y luego qué segundo paso deben de saber. Muy bien, me dicen la clave D. Perfecto. ¿Por qué? Bien. En primer lugar, el pH. Ustedes siempre fíjense en el pH. El pH está aumentado, entonces estamos en una alcalosis. Ahora me queda determinar si es respiratoria o metabólica. Si el pH está aumentado, significa que puede ser por dos causas. O el bicarbonato está aumentado o el CO2 está disminuido. ¿El bicarbonato está aumentado? No, está normal. Entonces no es metabólica. ¿El CO2 está disminuido? Sí, entonces es respiratoria. Sencillo, tan sencillo como eso. Bien, pasemos a las siguientes preguntas de aminoácidos y proteínas. Un ratito, voy a tomar la captura y ya. Esta pregunta dice, un estudiante analiza una proteína recién sintetizada en el laboratorio. Observa que la cadena polipeptídica presenta una secuencia específica de aminoácidos unida por enlaces covalentes.
Posteriormente, esta proteína adquiere estructuras más complejas que determinan su función biológica. ¿Cuál de los siguientes, cuál de los siguientes niveles estructurales describe directamente la secuencia lineal de aminoácidos? Ya, pues sencillo, ¿no? Estructura primaria, porque es una secuencia lineal. Durante un experimento se observa que dos aminoácidos se unen formando un enlace covalente mediante la eliminación de una molécula de agua, el enlace peptídico, ¿no? El enlace resultante limita la rotación entre ciertos átomos, haciendo que estos permanezcan en un mismo plano. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a este enlace? Ok, una persona me ha dado su clave. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más se anima? Dos personas nada más. Bueno, la clave es la C, muy bien. Acá nos están hablando acerca del enlace peptídico, ¿cierto? Porque nos dice dos aminoácidos se unen y al unirse se elimina una molécula de agua. Y recuerden que la unión era entre el extremo COH con el extremo NH2. Al unirse forma una molécula de agua y el ion me queda como esto, CONH. ¿Ok? Me dice, el enlace resultante limita la rotación entre ciertos átomos haciendo que estos permanezcan en un mismo plano. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a este enlace? Forma un enlace CONH plano, lo que nos está diciendo. ¿Es un enlace iónico entre cargas opuestas? No. ¿Permite libre rotación del carbono carbonilo? Tampoco. Y justamente acá nos está diciendo, ¿no? Limita la rotación. ¿Es exclusivo de los lípidos? No. Esto ocurre en proteínas, aminoácidos, proteínas. Ok, pregunta 10. Un investigador estudia una proteína y observa que ciertas regiones adoptan conformaciones repetitivas como hélices alfa y láminas beta. Ya, qué sencillo. ¿Qué nivel estructural está siendo descrito? La B, secundario, ¿no? Nivel secundario. Pregunta 11. En un laboratorio, un bioquímico estudia reacciones de metabolismo de aminoácidos. Observa una reacción en la que un grupo amino, NH2, es transferido desde un aminoácido a un cetoácido, formando un nuevo aminoácido. ¿Qué tipo de reacción está ocurriendo? Esto no lo hemos visto en la PPT ahorita, pero está en sus dispositivos. C, C, C. Muy bien, reacción de transaminación. Ok, reacción de transaminación. La reacción de transaminación justamente hace que se transfiera un grupo amino, por eso se llama transaminación, aminación, desde un aminoácido hasta un cetoácido. Y al hacer ese movimiento, ese juego de mover un amino a otro lugar, forma otro aminoácido, ¿ok? Esa es la reacción de transaminación. Bien, pasamos a lo último, que es el banqueo de enzimas. Voy a tomar la captura. Esperen, 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 esperen. Listo. Bien, seleccionen lo verdadero respecto a las enzimas. A ver, la D, la D, la D, muy bien, la D. Perfecto. Las enzimas no tienen un punto de temperatura ideal, falso, tienen su punto de temperatura ideal. Las enzimas son catalizadores biológicos que aumentan la velocidad de reacción, sí. Al aumentar la energía de activación, falso, al disminuirla. Según la clasificación internacional, contamos con 9 tipos de enzimas, falso, no son 9, yo le presenté 6. Los cofactores a modo de apoyo a las enzimas, los cofactores actúan a modo de apoyo a las enzimas y pueden ser coenzimas o grupos procéticos. Verdadero, muy bien. Relaciona y marca la alternativa correcta. Ah, bueno, esta pregunta es un poco datera, pero a ver, vamos a ver si la pueden responder. Igual, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, las enzimas que tienen dos nombres,
El segundo nombre ya te indica qué tipo de enzima es, pues, ¿no? Ok, me dicen la C, ya. Muy bien, la clave es la C, ¿no? Óxido reductasa, alcohol deshidrogenasa. Justamente era el primer ejemplo, ¿no? De que les dije metabolismo del el alcohol o el etanol en acetaldehído, alcohol deshidrogenasa. Luego carboxipeptidasa A es una hidrolasa. Piruvato descarboxilasa es una liasa. Exoquinasa es una transferasa porque transfiere el ATP, el grupo fosfato del ATP a la glucosa y lo convierte en glucosa 6-fosfato. Piruvato carboxilasa es una ligasa y maliato isomerasa es una isomerasa. Señale la alternativa falsa respecto a la regulación enzimática. A ver, la alternativa falsa nos piden. Ok, me dicen la B. Nadie más se anima a su clave. Mínimo 3 necesito para poder pasar la explicación. B o D me dicen. A ver, B o D. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? B. Ok. D. Ya, a ver, Emily, te veo. A ver, D. Ok, vamos a ver. La clave es la D, chicos. A ver, nos dice. La concentración de la enzima mantiene una gráfica lineal, lo que indica que a mayor concentración de enzima aumenta la velocidad de reacción. Verdadero. Ojo, acá están comparando concentración de enzima versus velocidad. Yo les hice la aclaración. Cuando es enzima versus velocidad, es una gráfica lineal. La gráfica que es una hipérbole es sustrato versus velocidad. Ok, esta es verdadera. El sitio activo es el lugar donde se une el cofactor y el sitio alostérico es el lugar donde se une el sustrato. Falso. Es al revés. El sitio activo es donde se une el sustrato y el sitio alostérico es donde se une el cofactor. La C dice, los inhibidores irreversibles se unen al sitio activo mediante enlace covalente. Falso, pues. Los inhibidores nunca se van a unir al sitio activo. Bueno, los inhibidores irreversibles al menos no se unen al sitio activo. ¿Ok? Ellos no se unen al sitio activo. Más bien se unen de manera covalente al extremo terminal de las enzimas. Al sitio activo jamás estos inhibidores. Los que se unen al sitio activo son los inhibidores reversibles competitivos. ¿Ok? Entonces este es falso. B y C son falsas. Bueno, acá está el mismo cuadrito que les había presentado hace rato. Los inhibidores irreversibles reaccionan covalentemente con un extremo terminal de la enzima. Siguiente pregunta, dice, la acetazolamida se usa en medicina como un diurético y en el tratamiento del glaucoma, epilepsia, hipertensión intracraneal benigna, mal de montaña, cistinuria y ectasia ductal. Su mecanismo de acción lo ejerce como un inhibidor no competitivo de la enzima anidrasa carbónica. Entonces, sobre los parámetros cinéticos se puede entender que es un inhibidor no competitivo. Están preguntando por eso. Razonen como les enseñé a razonar.
A ver, me dicen la D, muy bien. La clave es la D, chicos. ¿Por qué? Acá creo que no tengo el... Ah, no, sí lo tengo. Sí tengo la BBT. Ok. Recuerden esto, chicos. Los inhibidores competitivos aumentan la KM porque disminuyen la afinidad de la enzima por el sustrato, pero no le hacen nada a la enzima, no le cambian su estructura. Entonces la velocidad máxima se mantiene constante. Los inhibidores no competitivos, que es la pregunta lo que nos están haciendo, la constante de Michaelis la mantienen constante, pero disminuyen la velocidad máxima. Y los A competitivos disminuyen ambas, ¿ok? Entonces la respuesta sería disminuye la velocidad máxima. Siguiente pregunta. Un científico analiza una enzima y observa que requiere una pequeña molécula orgánica derivada de vitaminas para llevar a cabo su actividad catalítica. Esta molécula se une de manera débil durante la reacción y luego se libera. ¿Cómo se clasifica esta molécula? A ver, ¿qué clave dan? La C, me dicen. Ok, chicos, muy bien. La clave es la C. Muy bien. Ujú. Pregunta 17. Un paciente con fiebre de 40 grados presenta alteración en múltiples procesos metabólicos. Se sabe que varias enzimas pierden su actividad a temperaturas elevadas debido a cambios estructurales. ¿Cuál es el mecanismo más probable responsable en la disminución de la actividad enzimática en este paciente? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Justo ustedes me... Bueno, en la explicación que les hice en el repaso teórico me mencionaron eso incluso. Muy bien, la C. Desnaturalización de la estructura proteica. 18. Un investigador mide la velocidad de una reacción enzimática mientras incrementa progresivamente la concentración de sustrato. Observa que la velocidad aumenta inicialmente, pero luego se estabiliza a pesar de seguir aumentando el sustrato. ¿Cuál es la mejor explicación para este fenómeno? Ok, me dicen la B. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La C. Ok. B, C. Hay una disputa ahí. La B, la C, la B. Ya. La clave es la B. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está preguntando esta pregunta? Valga la redundancia. Es que yo aumento sustrato, tengo una cierta cantidad de enzimas, aumento sustrato, la velocidad aumenta, pero llega un punto en el que ya no y llega a su velocidad máxima. ¿Qué significa eso? Que las enzimas se han saturado, porque a pesar de que yo le siga aumentando más sustrato, ya no va a aumentar la velocidad máxima. No tiene, o bueno, mejor dicho, no tiene relación con la afinidad enzimática, porque no está tocando, no hay ninguna modificación de la afinidad enzimática. Solo se ha saturado la enzima. Un bioquímico analiza una enzima y determina que su Km es muy bajo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor esa característica? Ya, también se los he repetido 1000 veces esto. Cuando el Km es bajo, significa muy bien, muy bien, alta afinidad. Siempre al revés, recuerden. Km bajo, alta afinidad. Km alto, baja afinidad. En este caso nos dicen Km bajo, la respuesta es alta afinidad. Y la última pregunta. Un paciente presenta acidosis metabólica severa. Se sabe que los cambios de pH pueden afectar la actividad de diversas enzimas al modificar su ionización por sus grupos funcionales. ¿Cuál es el efecto más probable del cambio de pH sobre la enzima?
Ok, me dicen la B. Muy bien, la clave es la B. Justamente acá nos dice, ¿no? Se sabe que los cambios de pH pueden afectar la actividad de diversas enzimas al modificar la ionización de sus grupos funcionales. ¿Cuál es el efecto más probable del efecto de pH sobre la enzima? Aumento de la síntesis de la enzima no tiene nada que ver. Disminución de la concentración de sustrato no tiene nada que ver que cambie el pH con la concentración de sustrato. Aumento de la temperatura corporal tampoco. Cambio en la conformación del sitio activo de la enzima sí. Muy bien. La clave es la B. Bien chicos, con eso estamos finalizando. Muchas gracias a todos por su atención. Hemos hecho repaso teórico y banqueo de la parte teórica. Bueno, muchos éxitos a todos en su examen. Las PPT se las voy a enviar a Emily, tanto del repaso teórico como el del banqueo. Estudien mucho, que quedan pocas horas y nada, éxitos a todos. Bueno, agradezco nuevamente